¿Qué pasa? ¿Tienes examen de historia y no has empezado a estudiar, Pues no te preocupes, porque ha llegado el historiador para ayudarte. En el vídeo de hoy veremos el que para muchos es el primer gran imperio de la historia de la humanidad. Hoy veremos Babilonia. Nos situamos en el siglo XVIII a.C. Si recordáis, el último vídeo estuvimos viendo los amorreos. Pues bien, en este empezamos en la misma zona donde dejamos el anterior, en la zona de Mesopotamia. El norte de Mesopotamia empezó a sufrir los ataques de los hurritas, un pueblo que contaba con una nueva arma de guerra, el caballo. Sí, el caballo. Aunque a día de hoy nos sorprenda, este animal era completamente desconocido, aunque los indoeuropeos lo usaban como alimento. Pues bien, los hurritas lograron resolver los problemas que hacían que no pudieran usarlo como animal de tiro. Diseñaron nuevos arneses e incluso perfeccionaron la rueda. Con sus nuevos carros podían desplazarse muchísimo más rápido que un ejército de infantería que fuera a pie, y que como mucho contaba con pesados carros tirados por asnos. Aunque la desventaja de los hurritas es que no contaban con organización alguna. Por su parte, el rey asirio Shamshi-Adad I seguía fortaleciendo su imperio y servía como pantalla contra los ataques hurritas, aunque la invasión era cuestión de tiempo. En 1794, Rim-Sin, el rey de Larsa, venció finalmente a Isin y unió su dominio el territorio del sur de Mesopotamia. 2 años después subía al trono de Babilonia el sexto rey, que se llamaba Amun-Rabi. Este lograría conquistar las ciudades de Ur y la de Isin. En Egipto, por su parte, en 1790 murió el rey Amenemhat III, haciendo que se desmoronara el Imperio Medio, y el país se sumió en la confusión. Existen registros que en esta época se dieron 2 reinados simultáneos: el de la decimotercera dinastía, que gobernó el Alto Egipto desde Tebas, y la decimocuarta dinastía, que gobernó el Bajo Egipto desde Xois, en el centro del Nilo. En 1782 muere Shamshi-Adad I y Amun-Rabi lo aprovechó para concentrar fuerzas contra Larsa. Tras un año de guerra aplastó a Rim-Sin y se hizo con el control de lo que había sido Sumer. Después se dirigió al norte, saqueó Mari, se apoderó de Esnuna y tras un año de resistencia logró hacerse con Asur, aunque su rey conservó el trono teniendo que pagar tributos a Babilonia. Ya en 1750 la cultura cretense, que si recordáis en el vídeo anterior vimos cómo iba teniendo importancia comercial a pasos agigantados, pues dio inicio a su gran periodo de grandeza. Construyeron grandes palacios, salas religiosas, de ceremonias y de banquetes. Tenían grandes reservas de vino, aceite, grano, lana. La influencia de Creta sobre las islas del Egeo y del sur de Grecia debió de reforzarse muchísimo en esta época. Probablemente este periodo fue el que dio origen a la leyenda griega de un poderoso rey cretense llamado Minos, al cual los atenienses debían pagar anualmente un tributo humano para alimentar al Minotauro, un monstruo hijo de Minos con cabeza de toro. Lo que sí está confirmado es que en Creta se hacían rituales con toros. Mientras tanto, un grupo de pueblos indoeuropeos que se hacían llamar arios... tranquilo, YouTube, no nos censures el vídeo. Estos arios no vestían de Hugo Boss. Pues estos empezaron a descender sobre la India. Parece ser que la invasión se produjo lentamente a lo largo de varios siglos, aunque es probable que la primera oleada hubiera sido muy violenta. El motivo es que la civilización del Indo, que contaba con más de medio milenio de historia, desapareció repentinamente. La lengua de estos arios era la conocida como sánscrito. Eran pastores de rebaños bovinos, domesticaron el caballo y conocían el uso del arado. Tenían muchos dioses, aunque el principal era Hidra, que les ordenaba la guerra santa para dar muerte a los aborígenes de la India. Aún más al este, en China, tras el largo periodo de la dinastía Xia, se instauró la primera dinastía de la que se tiene un auténtico conocimiento histórico, la dinastía de los Shang. Su capital estaba en la ciudad de Erlitou y dominaba una buena parte del Valle del Río Amarillo. La organización política era rudimentaria y estuvo llena de tensiones y luchas con los vecinos. Durante el reinado de los Shang se fijaron los rasgos específicos de la antigua China.
La escritura, el transporte mediante carros, la fundición del bronce y una organización política estructurada en torno al rey y la capital. Volviendo a Babilonia, que recordamos se situaba entre los ríos Tigris y Éufrates, Amon-Rabi murió en 1750, siendo rey de un territorio tan extenso como el que había gobernado el acadio Naram-Sin 6 siglos atrás. Desde su fundación, el dios principal de Babilonia había sido Marduk, totalmente desconocido fuera de su entorno, y cuando los amorreos tomaron la ciudad, adoptaron también a su dios y lo pusieron a la cabeza de su panteón. Al igual que ya habían hecho muchos reyes anteriores, Amon-Rabi puso por escrito las leyes de su reino, el llamado Código de Hammurabi, que es el sistema de leyes más antiguo que conocemos en su integridad. Fue inscrito en una estela de diorita, de casi 3 metros de altura. En lo alto hay una imagen de Amon-Rabi arrodillado ante Shamash, el dios del sol, que al parecer fue quien le dictó el código. En una fina escritura cuneiforme, la estela contiene las casi 300 leyes que consta el código, indudablemente basadas en las legislaciones precedentes. La estela estaba situada en el templo de Shamash, de la ciudad de Sipar, al norte de Babilonia. Podía ser consultada por cualquier persona, que supiera leer, claro, lo que garantizaba, en cierto modo, la objetividad de la justicia. La ley dividía a los hombres en 3 categorías: nobles, campesinos y esclavos. Las diferencias de clase están cuidadosamente estipuladas. Era mayor la pena por dañar a un noble que a un campesino, y esta era a su vez mayor que la pena por dañar a un esclavo. Por otra parte, un noble debía sufrir un castigo mayor que un campesino por el mismo delito. Los esclavos eran marcados en la frente, y estaba prohibido ocultar la marca. Había métodos por los que los esclavos podían comprar su libertad, así como leyes que los protegían de un trato abusivo. El Código de Hammurabi considera los contratos como compromisos sagrados, da leyes sobre la posesión, venta y transferencia de bienes, regula el comercio, prohíbe el engaño de los pesos, los artículos de mala calidad y los fraudes en general. También regula el matrimonio, el divorcio y la adopción. Las mujeres y los niños gozaban de protección legal. En cuanto a las penas, las más frecuentes eran la mutilación. Si un hombre golpeaba a su padre, se le cortaba la mano. Si un carpintero construía una casa, esta se derrumbaba y moría el inquilino, el carpintero debía morir. Aunque había atenuantes por accidentes, claro está. A la vista de este código podemos afirmar que la moral de los babilonios, y probablemente la de los mesopotámicos en general, era muy similar a la moral moderna, con claras diferencias: la esclavitud, las penas. En 1749, tras la muerte de Hammurabi, ocupó el trono su hijo Samsu-iluna, que conservó bastante bien su herencia. Mientras tanto, los hititas, que tiempos atrás habían ocupado Anatolia, empezaron a dar muestras de organización. El primer rey del que tenemos noticias se llama Anita, rey de Kusara, que emprendió un proceso de conquista y unificación del territorio. Hacia 1700 dominaba la mitad de la península. Los hititas adoptaron la escritura cuneiforme y la adaptaron a su lengua indoeuropea. Mientras tanto, los nómadas de los montes Zagros, llamados ahora casitas, aprendieron la técnica del carro y el caballo e iniciaron un proceso de incursiones sobre el imperio babilónico. Por esta fecha, un terremoto sembró la destrucción en la isla de Creta, que perdió temporalmente su hegemonía en el Mediterráneo. Es posible que los griegos aprovecharan la situación para infligir una derrota a los cretenses. Tal vez esto diera pie a la leyenda sobre Teseo, el príncipe ateniense que mató al Minotauro y liberó a la ciudad del tributo que debía pagar al rey Minos de Creta. Hacia 1640, el rey Hattusil I de Kusara logró dominar a los hititas del oeste de Anatolia y a los hurritas del norte de Siria, formando así un reino poderoso con capital en Hattusa. Con el tiempo, la capital se convertiría en un importante centro cultural. En 1610, Hattusil I fue sucedido por su nieto Mursil I, que reafirmó su poder en la región y puso su mirada en Babilonia. De este modo, Babilonia se vio enfrentada simultáneamente a los hititas al noroeste, a los hurritas al norte y a los casitas al este. El fin de Babilonia estaba cerca. Y hasta aquí este vídeo sobre Babilonia. Aunque bueno, más que sobre Babilonia, como veis, estamos haciendo un conglomerado de todas las poblaciones que existían en la época y vamos viendo su evolución. Deja tu like si te ha gustado, comparte el vídeo para que tus compañeros también aprueben y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!
When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine.